Seguimos en Ladrones de Bicicletas tomando el vermú con Humberto Tumini. Y una pregunta que siempre nos gusta hacer a nuestros invitados al vermú, cuando sobre todo vienen de la arena política, es cómo se iniciaron, digo, cómo arrancaron en la política, cuáles fueron las primeras armas, digamos, de la política, en algunos casos más literal, cuáles fueron las primeras armas, en otros casos de más metafórico, también dependiendo de la generación. No sé cuál es tu caso, Humberto. ¿Cómo empecé en la vida política? Bueno, a mí me tocó empezar en la vida política en un momento muy convulsionado de la vida del país, ¿no? Gobernaba Onganía, ¿no? Yo, en realidad, era un pibe de clase media que hacía lo normal, jugar de rugby, ¿no? Y estudiaba en la Universidad Católica, me gustaba la vida, vivía bastante bien, digamos. En Córdoba todo esto. Todo en Córdoba. Yo estudié ingeniería. Entré en el año 68 a la facultad, ¿no? A poco andar se empezó a convulsionar el país, digamos, ¿no? Y en el 69 fue el Cordobazo, claro, ¿no? O sea, una irrupción muy fuerte de la sociedad, de los trabajadores, en realidad con iniciales demandas reivindicativas, pero claramente con un contenido político, digamos, ¿no? Antidictatorial. Bueno, como todos los estudiantes, yo fui al Cordobazo con poca formación política, alguna experiencia universitaria de empezar a organizarnos. La Católica no era una universidad con mucha organización, pero ya tenía algún nivel de organización estudiantil. Y fui al Cordobazo, ¿no? Y bueno, y ahí me tocó ver no solo la irrupción, digamos, de los trabajadores en la escena política, sino también ver la respuesta de la dictadura, ¿no? O sea, yo estuve ahí en el medio, digamos, del zafarrancho y bueno, de ahí venían los jeeps del tercer cuerpo de ejército tirándonos con los FAL, ¿no? Y nosotros escapándonos. ¿Tu familia tenía tradición política o...? Bueno, mi familia en realidad era bastante apolítica. Mi viejo, hijo de italiano, digamos, jubilado del banco hipotecario, una persona grande. Mi padre y mi madre eran grandes cuando nosotros se casaron grandes, eran grandes. Cuando yo nací ellos tenían 43, 44 años. Por lo tanto, cuando yo era, digamos, adolescente, yo ya tenía arriba de los 60. Mi padre era jubilado del banco hipotecario y era productor rural, tenía un campo chico, mediano, digámoslo, muy trabajador, ¿no? Y con muy poco, o sea, entendía la política, pero en casa se hablaba poco de política. Mi madre, de origen radical, su familia, ¿no? En Córdoba está bien, digamos. ¿Eh? En Córdoba un poco radical, un poco de radicalismo hay que tener. Bueno, ella en realidad era de la provincia de Buenos Aires. Mi papá y mi mamá de la provincia de Buenos Aires, del norte, de Rojas y de Pergamino. Mi papá era de Pergamino, mi mamá de Rojas, ¿no? En realidad la familia de mi mamá, una familia muy de Irigoyen, ¿no? Gente de Irigoyen. Mis tíos, uno fue presidente de la Cámara de Diputados de Irigoyen, el otro fue ministro de Relaciones Exteriores de Irigoyen, ¿no? O sea, era una familia protagonista, digamos, de radicalismo irigoyenista, ¿no? Se llama los Llanarte, ¿no? Horacio Llanarte fue ministro y Raúl fue jefe del Parlamento, digamos, ¿no? Y a un hermano de mi abuelo, a Juan Ollanarte, lo mataron los conservadores a finales del siglo pasado, ¿no? En uno de los levantamientos radicales lo mataron, ¿no? Era el director del diario de Rojas, o sea, era una familia politizada, ¿no? La de mi madre. Ella es relativamente politizada, pero transmitía en alguna medida sus vivencias familiares, ¿no? Ella estaba en Córdoba, lejos la familia estaba en Rojas, pero bueno, ahí había algún nivel de politización. De todos modos, yo recuerdo que tengo que de la política de mi casa era muy bajo, muy bajo. En realidad la política la descubrí en la universidad, no fue en mi casa, digamos, ¿no? Y bueno, y allí comenzó mi militancia universitaria y después mi militancia política en sectores muy radicalizados, digamos, ¿no? Yo
me convocó el enfrentamiento a la dictadura armado, me pareció que era el camino que había que seguir y me incorporé a una de las organizaciones armadas de esa época. Caí preso, estuve preso, salí con la amnistía de Cámpora, seguí militando en ese partido, en el PRT, fui detenido nuevamente, ¿no? En la provincia de Tucumán, y estuve detenido hasta el final de la dictadura, ¿no? O sea, ahí hice mis armas políticas, literalmente mis armas políticas. Y bueno, después me tocó encontrar una Argentina manifiestamente distinta cuando salí de la cárcel, al final de la dictadura. Y bueno, hubo que analizarla, estudiarla, pero nunca perdí el impulso militante, digamos, de pelear por un país mejor, ¿no? Entonces, desde que salí, comencé a la búsqueda de organizar una fuerza política porque no me convencía a mí, a otros compañeros, las fuerzas existentes, ni la de izquierda, ni las tradicionales. Y así fue como en el año... Y además porque queríamos contactar con la nueva generación que aparecía. Nosotros éramos jóvenes, yo cuando salí en libertad tenía 33 años, ¿no? Pero en realidad éramos de otra experiencia política. Claro. De otra experiencia política, ¿no? No trasladable a la Argentina postdictadura.